his cárcel character las personas nos hacemos duras so hard. We become so y en algún hard in our sentido malas, character. y estar 16 años, ¿verdad? 16 años, And for 8 meses 16 privado de years and 8 libertades. months consuming drugs. Mi hijo tiene 16 años y toda esa vida que he visto yo a mi hijo, estuvo este hombre preso y la cárcel lo cicatriza, lo marca, lo This hace man was in jail. duro. And his character was Y era un affected. hombre muy rebelde, muy malcriado. He was very Y rebel, hoy es otro hombre. like hoy a es spoiled otro brat. hombre. Es But una he's a new bendición man de now. Dios, una bendición de He's a Dios. new man. Bien, vamos a orar. Padre, te damos gracias por Rigoberto. Father, we thank you. Te bendecimos por este We hombre, bless you Señor. because Este this hombre que man, formaste, this man you que estás formando hoy, shaped Señor. and are still shaping. Gracias por haberle hecho libre, Señor. You delivered him. Y se cumple aquí tu palabra, And your word becomes real. que aunque padre y madre me dejaron, Even if father and mother leave me, con todo Jehová me recogerá. the Lord will not forsake me. Y si nadie llamó en estos 9 If meses, nobody Señor, called in these 9 months, tus ojos nunca se apartaron your de él. eyes were never far from him. Nunca estuviste más cerca, Señor. You were never so close to him. Tu gracia, Your grace, tu misericordia, your mercy, tu amor your love han sido derramados sobre este have hombre, been Señor. poured on this man. Guarda sus pies de no resbalar nunca, Señor, Keep your feet from stumbling, porque este hombre es una evidencia because this man is an evidence de que sigue siendo Dios en los you're cielos, still God in heaven, el Dios que cambia el corazón de los the God hombres that changes the hearts of men de todos los tiempos, in all time, y que el Hijo and the Son sigue haciendo is still hombres libres verdaderamente. delivering man. Te bendecimos, Rigo, en el nombre de We Jesús. bless you in the name of Jesus. Muy bien. Seguramente vamos a hablar un poco sobre esto. We're going to talk for sure about this a Para little los que bit. vienen por primera vez, For those coming for the first time, estamos trabajando el tema de la fe. we've been talking about faith as a subject. Porque el tema de la fe, como muchos otros temas Because bíblicos, just like any other subject in the Bible, no ha escapado del folclore, it has not escaped from folklore, de esas añadiduras que a través de los años from those things people add. la gente fue como un árbol de Navidad colgando Just sus like a ideas, Christmas sus- tree, ¿verdad? Hay árboles putting the ornaments and things. tan llenos de adornos There are trees so filled with ornaments que es imposible saber qué tipo de árbol that es. it is impossible to know what kind of a tree Tú it no sabes is. si es un ciprés, un You don't pino, know ¿no? if it's a cypress Que or a no sé. pine. El evangelio parece que nos está pasando algo así. It seems like it's happening the same thing with the gospel. Se está sepultando la palabra de Dios con un montón de añadiduras y It's de being conceptos y buried with filosofías. human concepts and philosophies Ya desde el siglo I pasó esto. from the first century. Jesús acusaba a los fariseos de esto. Jesus accused the Pharisees, Dice, ustedes invalidan los mandamientos de Dios por sus tradiciones. saying, you set your own traditions in front of God's word. Y entonces el tema de la fe, uno escucha este término usado en las cosas más extrañas que And usted se so you imagine. listen the weirdest things about faith. Hay gente que dice, yo le tengo mucha fe There are people saying, I have a lot of faith al caldo de pollo para la calentura. in chicken soup for Bueno, y eso, fever. le tengo mucha fe a eso para la I have a lot calentura. of faith to this to cure fever. Fe en la sopa de pollo. Faith in chicken soup. ¿Alguien irá al cielo por tener fe en la sopa de pollo? Is someone going to heaven because creo. has a lot of faith in chicken soup? Yo le tengo mucha fe a ese doctor, o I yo have a tengo lot of mucha faith fe in that doctor. en diferentes In cosas. different things. Y está bien porque hay muchos tipos de fe. And it's fine because there are many kinds of faith. Yo quiero hablar hoy de la más But I importante. want to talk about the most important one. Primeramente déjeme decirle, yo creo First of all, let me tell you, I que do believe la iglesia cristiana en el Christian mundo church in the world no es todavía lo que Jesús quisiera. is not yet what Jesus wants it to be. Si fuéramos honestos, If we are honest, tendríamos que reconocer we should acknowledge que estamos lejos de ser la iglesia que Jesús soñó. we're far from being the church Jesus is longing for. Y que últimamente, especialmente unos 20 años para acá, And lately, especially from 20 years to now, ha habido un aumento impresionante there's been an impressive increase de miembros en las iglesias, of members in churches, pero no de discípulos. but not of disciples.
Y al mismo tiempo que tenemos iglesias tan And grandes, at the same time, we have big churches. encontramos que en las calles no hay evidencias de And estas we do iglesias. not find in the streets evidences of those churches. No encontramos las huellas digitales, aun cuando tuviéramos con We do lupa. not find the fingerprints. We De can use a decir, magnifying glass to look for them, but Por we will aquí not be pasó able una to. iglesia. And see, a church was here. Es terrible, por ejemplo, It is terrible. que muchas veces una iglesia está por años en una comunidad, Many times there's a church in a community for years. logran capitalizar, hacen su dinero They make their money. y entonces compran un terreno más grande en They otro buy lugar. a bigger piece of land. Se van para ese otro lugar, construyen un templo más They grande build a bigger temple. y ponen un supermercado donde antes estaba la iglesia. And later on there's a supermarket where the church was. Esa iglesia estuvo 20 años ahí. That church was for 20 years there and replaced by a supermarket. Se fue para otro lugar They left to another place. y la comunidad ni cuenta se dio. And the community didn't even realize they left. Además, muchos dicen, Some say, qué dicha, un supermercado. oh, at last a supermarket. Qué terrible eso. That's terrible. Qué duro tener que aceptar eso. That's hard having to accept that. Ese es un problema grande That's a big problem. y tiene muchos factores alrededor y no. And there are many Pero, factors around pero it. yo creo que hay dos cosas que pasaron There are two things that happened para que estuviéramos como estamos. for us to be like we are. Número uno, Number one, tiene que ver en cómo nace. La iglesia nació hace 2000 años, the church was born like 2,000 years ago. pero la mayoría conocemos lo que pasó en la Edad Media con la Inquisición. Most of us know what happened with Inquisition in the Middle Age. Bueno, lo cierto es que en el siglo XVI, In the 16th century, en medio del oscurantismo que había, in the middle of all the lack of knowledge, de la opresión religiosa tan of the terrible que había, religious oppression there was around, se levantó un hombre, there was a man there, un héroe de verdad. a hero. Y este hombre, aun cuando estaba dentro de las filas de la Iglesia Católica en aquel momento, This man was in the Catholic Church. siendo creo que obispo en el castillo de Wittenberg en He was a Alemania, bishop in the castle of Wittenberg in Germany. y un día este señor, One day this man, leyendo las escrituras, he read the scriptures. tiene lucidez He was enlightened. y leyendo el libro de Romanos And he was reading the book of Romans. encuentra algunos pasajes ahí He finds several passages que hacen there. detonar su corazón. And then it is like a trigger to his Dijo, heart. Esto es. This is it. Pero una vez que descubre y dice, esto es, Once he finds it out, se da cuenta, he realizes, pero entonces ¿qué estamos haciendo? what are we doing? Porque el hombre descubre que la salvación es por Because fe. he finds that salvation is by faith. Oiga, un descubrimiento increíble. And that was a big deal. Que el hombre no podía hacer nada para salvarse. Man could not do anything to be saved. Bueno, pero en la estructura religiosa que él está metido But ahí, in the religious structure he is in, pues, creen que sí. they believe that's the case. No solamente eso, Not just that. sino que un teólogo llamado Tetzel, There was a theologist, Tetzel, el alemán, from Germany. este hombre crea He creates lo que en la Iglesia Católica se llama como el purgatorio. like the purgatory. Y fue un invento para recaudar fondos It was an invention to make money, y para poder construir lo que pensaban construir más adelante and en to be Roma. able to build several things in Rome. A ver a dónde voy. See where I'm going. Lutero Luther, se convierte, he becomes, tiene una conversión genuina. he has a genuine conversion to Christianity. Y lo que él dice, esto no puede ser. And he says, this is not possible. Porque estaban cobrando por la salvación. Because they were charging people Lo for que salvation. llegó a llamarse indulgencias. The indulgences. Y entonces pagaban para poder salir del purgatorio y pasar al cielo. People pay to take people out of the purgatory. Bueno, Lutero entonces toma sus famosas 95 tesis, Luther takes the famous 95 theses, las pega en las puertas del castillo de and nails Wittenberg them in the castle of Wittenberg en alemán, in Germany, en el idioma vernáculo, in the language of the land. y la gente se amontonaba a leer And people came y to decían, read. esto dice la They Biblia. said, the Bible is saying this, Porque la gente no tenía acceso a la palabra de because Dios. people could not read the Bible. Entonces tenían que creer ciegamente lo que escuchaban de They los had to clérigos. blindly believe in what people say, what the leaders of the church Y said. nace ahí la iglesia protestante. And then the Protestant church was born there. Estoy hablando de Martín Lutero, por I'm talking supuesto. about Martin Luther. Por supuesto que saliendo Lutero de las filas When Luther came out of
Catholicism, es perseguido. he is persecuted Ponen una orden de captura porque no se quiere retractar. because he doesn't want to recant. Pero no solamente él, muchos de sus discípulos. Many of his disciples as well. Porque rápidamente, vamos a la primera Biblia que se logra imprimir, The first Bible available to the people lo hace Gutenberg en Alemania was también. made by Gutenberg in Germany. Imagínense, por primera vez muchos pasajes de la Biblia andaban volanteando la For the Biblia. first time, several passages of the Bible was La Biblia en alemán. at the reach of people. Somos salvos por fe, por We are gracia. saved by Esa era la faith gran noticia in que grace. corría por todas That's partes. great news going around the world. Y fue tal el asunto que nosotros hoy estamos aquí en Alajuelita We're today here because of that. por lo que Lutero se atrevió a hacer en el Because of siglo what XVI. Luther dared to do. Estaríamos en un oscurantismo todavía. Otherwise, we would not have this knowledge. Quiere decir que la iglesia no nació ahí, nació hace 2000 años. The church was born 2,000 years ago, no in Luther times. Pero esta iglesia que estuvo dormida, This inconsciente, church por that was like siglos, unconscious, despierta en el asleep siglo for years, XVI. in the 16th century, it's awoken. Recobra el sentido. It wakes up. El problema es Now, que the problem como is- la estructura religiosa que hay no va a permitir este The movimiento. religious structure is not going to allow this movement. La iglesia nace bajo persecución. The church is born under persecution. Estos hermanos tenían que reunirse en el bosque, These men had to gather in the en, woods, en los sótanos, en lugares, in basements, y por in hidden muchos, places. muchos años. for many years. La iglesia tuvo que alabar a Dios, The leer la church palabra de had Dios, to praise God, predicar read the Bible and preach en 4 paredes. within 4 walls. Tenemos un trauma no resuelto. We have a trauma that's not resolved, Quedamos en las 4 paredes. and we're still in those 4 walls. Y la iglesia se siente más cómoda en 4 The paredes. church feels more comfortable inside of buildings. Nosotros cogemos una persona, un cristiano promedio, We take the average Christian, y le daría pena, para no decir otra palabra, they would be ashamed, not to say the least, hacer en la calle o en un supermercado las cosas que hace y dice aquí. go and do in the streets or in a supermarket the things they do here, Hasta las cosas más sencillas. even the simple things. Y se lo digo con toda la autoridad del mundo, And I can say it with the authority porque a mí me pasó eso. because that happened to me. Yo estaba recién convertido. I was a newborn Christian. O sea, yo me declaraba cristiano ya. I declared myself a Christian. Y conocí un hombre And there was a man I met. que era recontra cristiano, pero era un fanático. He was like a fanatic. Dios, yo no sé si era Dios o el I don't know diablo. if it was God or the devil doing this. El caso es que me lo encontraba en los lugares más poblados I y met más- him in people with lots of crowds around, en un supermercado, in a supermarket, en la parada de in the buses. bus stop. Y el saludo de él, no importa donde me viera, And it didn't matter where I were. porque él no tenía que venir a saludarme, él no caminaba para venir a He saludarme. didn't walk to me to say hello. Si él me lograba ver a 50 metros, He saw me at a distance. no importa que estuvieran todos ustedes aquí, It didn't matter if you were around. me decía, Albertico. Alberto! Y todo el mundo volvía a ver, me volvía a ver. y Everyone yo, was looking at me. ¿Quién vive? Who is living? Who lives? ¿Quién vive? Who lives? And I was like, Jesus. No me salía, mano. I couldn't say it. Él quería que yo dijera Cristo. He wanted me to say Jesus Christ in a loud voice. No podía, man. Yo sudaba. I ¿Quién couldn't. vive? I sweated. Who lives? He said. Cristo. Jesus. Cristo. ¿Qué me daba? I was ashamed. Me daba vergüenza. I was ashamed. Me da vergüenza que me diera vergüenza. I am ashamed now that I was ashamed in the past. Pero me da vergüenza. But I was ashamed. Pero aquí, si nos decimos, hermano, ¿quién vive? But if we say todos, here, who lives? Cristo. Everyone in Y a su loud voice nombre. would say, Jesus, and to his name, glory. Pero a ver en el estadio que nos digan así Well, let's see in the de sola stadium. sombra. In the stadium, at a distance, O sea, tenemos que admitir we must acknowledge que como nacimos en pecera, that if we were born like in a tank, in a fish tank, no en el río ni en el mar, not in the river or in the nos ocean, sentimos más cómodos en las 4 we paredes. feel more comfortable inside of the building. Este trauma afecta día a día seriamente la misión de la This iglesia. trauma affects the mission of the church. Bueno, la segunda cosa que afecta terriblemente la misión de la The iglesia second thing affecting the mission
es que Lutero is that Luther, leyó algunos pasajes muy bonitos de la Biblia, he read several nice passages, pero pienso que algunos no los entendió tan bien como hubiéramos but I querido. think some he did not understood. Y He did entonces not understand them as well as he should have. la Iglesia Católica enseñaba somos salvos por obras. The Catholic Church taught we are saved through works. Lutero dice no, es por gracia. Luther said no, it's for Por grace. obras, es por gracia. Es por Grace obras. and works. That Y was entonces- the tension. El Papa y Lutero, And then the Pope and Luther, como dos chiquillos, just like two children, comenzaron a pelear el tiquete para they entrar al cielo. started to fight for the ticket to go to heaven. Yo sí sé, no, es mío. I do know, por no, I obras, know the que truth. no es por fe. ¿Qué cree Through que pasó? grace, through works, what happened? ¿Qué cree que pasó? Lo rompieron. It was tear down the ticket. Y se fue Lutero con su mitad. Luther took his half. Gané. I won. Y el Papa se quedó con la It's otra. through grace, and the Pope remained with the other part of the ticket. Lleves eso por si no lo necesitábamos. We don't need that. It's through works. Y separaron And they separated las obras y la fe. works from faith. Y eso nos tiene en problemas todavía. And we are in trouble because of that. La iglesia evangélica se siente súper cómoda The evangelical church feels comfortable teniendo ortodoxia. because we have the orthodox, O sea, saber lo correcto. knowing the right thing. Nos jactamos de eso. Nosotros sabemos más de la Biblia que todas las demás religiones. And we are so proud about this. We know more of the Bible than any other religion. Somos más bíblicos. We know about the Bible, for Entonces, sure. tenemos la ortodoxia. We have the orthodoxy, La iglesia católica but the Catholic Church probablemente se quedó con la ortopraxis. probably Con- kept the practice, the practical things. Típicamente en el mundo, Typically, around the world, ¿quiénes han cuidado a los leprosos? who have been in charge of the lepers, A los huérfanos. the orphans, Las monjas. the nuns? La iglesia católica ha tenido cuidado de los pobres por muchos The años. Catholic Church has been taking care of the poor for many years. Usted las va a ver en los You're going to hospitales, see them at the en hospitals, los orfanatorios. in the orphanages, Y la iglesia evangélica desde el otro lado de la acera, and in the other side of the street, there's the evangelical church. ellos creen que se van a salvar por hacer eso. They think they're going to be saved because they're doing works, criticizing. Y los otros del otro lado de la acera And the others, creen que solo pandereteando van a ir al cielo. they think only by singing and coming and reading the Bible they're going to be saved. Hay que reconciliar este etiquete, We must reconcile this ticket porque nunca debió haberse separado. because it should have never been turned Lo que pasa apart. es que cometimos un delito We made a mistake que cometemos de por sí frecuentemente, that we usually make. que es sacar versículos de su contexto It's taking verses out of its context. y atrevernos a proponer una doctrina a partir de ahí. And we dare to make a doctrine out of Eso them. es un crimen. That's like a crime. Pero en algunos casos las consecuencias son peores, como en esta. But in some cases the consequences are terrible, like in this case. Porque tomamos entonces un pasaje, Because we take a verse lo convertimos en nuestro caballo de batalla and doctrinal, we use it to defend our faith, pero está cercionado, está cortado. but it's split in half. Efesios 2:8. Ephesians 2:8. Toda persona que quiere evangelizar, Everyone preaching the gospel, cualquier grupo de evangelismo, any group of evangelists, seguramente el primer versículo o de los 5 versículos que tiene que saber por among obligación the 5 verses they should know es Efesios 2:8 y is 9. Ephesians 2:8. Jamás. Dice, porque por gracia sois It salvos. says, "For it is by grace you have been saved ¿Qué? through," ¿Por gracia sois salvos? and what Por else? medio de la fe. Through faith. Esto no de vosotros, pues es que, And this is not from yourselves; it is the gift regalo de Dios. of God. Aquí viene el problema. Here's the problem: No por obras, not by works, para que nadie se gloríe. so that no one can boast. Y eso nos dio una paz. And we felt peace about this. Entonces, ¿qué evangelio nos vendieron? So, what kind of a gospel we bought? Cuando alguien esté predicando y haga un When llamamiento, someone is preaching and calling people to accept Jesus, ¿cómo vamos al cielo? Levante la mano, how would you go to heaven? They say, pase al frente, come to the front, repita una oración repeat after me, y va para el cielo. and you are going to heaven. Bonito, That's nice, pero isn't it? no es cierto. But that's not the truth. No es cierto. It is not the truth. Tendríamos que cortar muchos pasajes de la Biblia We should have to eliminate several passages of the Bible para que eso sea cierto. for that to be truth. Este, por ejemplo,
This one, for example. Porque el versículo 9 llega hasta ahí. Because verse 9 gets to that part. No por obras para que nadie se jacte. Not by works, so that no one can boast. Usted no puede hacer nada, absolutamente nada, You cannot do anything para añadir a la salvación. to add to your salvation. Usted podría darle de comer a todos los chiquitos pobres del You could mundo, feed all the poor children in the world, trabajar con adictos y alcohólicos, work with drug addicts and alcoholics. y eso no hace ni medio punto para ir al That cielo. is not going to give you any credit to La go to salvación heaven. es Salvation un regalo is a gift por medio de la fe. through faith. Amén o no amén. Amen. Amén. Yo creo eso. Amen. I do believe in that, Muero por esa verdad. and I die for that truth. Pero Nevertheless, ese pasaje tiene un versículo 10. there's a verse 10 in that passage, Y el versículo 10 típicamente nadie se lo sabe. and nobody knows that one. Cualquier cristiano promedio te repite Efesios 2, 8 The y average 9. Christian would repeat Y cuando uno le dice verses 8 and versículo 9. 10, But if you ask verse 10, how about it? tiene versículo 10. There's a 10th verse. Dice, porque somos hechura de Dios, For we are God's workmanship, creados en Cristo Jesús created in Christ Jesus para buenas obras, to do good works, las cuales Dios preparó de antemano which God prepared in advance para que anduviésemos for en ellas. us to do. ¿Dónde está el divorcio entre la fe y las obras? Why are we separating faith and works? Y si hacemos esa separación, entonces hay muchos pasajes de la Biblia que no vamos a entender If we nunca. make that separation, there will be passages from the Bible we will never understand. Mateo 16, 17, Matthew 16, 27 17. dice, porque el Hijo del Hombre ha de venir en la Because gloria de su Padre the y con Son sus of Man will ángeles. come in the glory of his Father and his saints. Escatológico el pasaje. That's an eschatological passage talking about the future, Fin del mundo, juicio the final. end of the world. Dice, entonces And then recompensará a cada persona según lo que haya hecho. he will reward everyone according to their own deeds. Tiene que ver con el juicio. It is related to judgment. Dice, va a recompensar a cada uno según lo que haya hecho. He will reward people according to their deeds, No lo que siente, not according to what they no feel, lo que dice, not according to what they no say, lo que cree. not according to what they believe. Apocalipsis 2:26. Revelation Dice, 2:26. al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, To the one who keeps my works to the end, yo le daré autoridad sobre las I will naciones. give them authority over the nations. Y 22:12. And Dice, 22:12. he aquí yo vengo pronto I come soon, y mi galardón conmigo, and my reward is with me, para recompensar a cada uno según sea su obra. and I will give to everyone according to what he has done. Pero ¿cuándo nos dijeron eso? But when did we get this word? Nos dijeron, no, levante la mano, repita conmigo Raise your hand, repeat after me, y siéntese a vegetar en una silla. and then sit on a chair and you're saved. Espere que se muera o que Cristo venga para ir al cielo. Wait for your death or for Jesus Christ to come back. Nunca nos pusieron ninguna carga de responsabilidad. There was never a burden of responsibility Nada más upon our shoulders. deje fumar, deje tomar, deje bailar. Stop drinking, stop saying bad words, stop doing this or that, Ya, and you're deje. saved. No diga malas palabras, eso. Ahora, ya dejó todo eso. Sí. Siéntese a vegetar en Have una you silla. accomplished that? Oh, you're fine. Sit on your chair and you're going to heaven. ¿Qué evangelio es ese? What kind of a gospel that is? Y leemos Mateo 25, mi preferido. ¿eh? And my favorite one, Matthew Y una 25. vez más, escatológico el Once pasaje. again, is eschatological. El contexto, el fin del mundo, el It's the juicio end final. of the world, is the final judgment. Jesús reúne todas las naciones delante de Jesus él, gathers all the nations before him. pone los de la derecha, He sets some at the right hand. los manda para el cielo, venid benditos de mi Padre, They're heredad going en el to reino. heaven. ¿Por qué? Why are they going to heaven? Porque tenían la doctrina correcta, Because they had the right doctrine? porque dejaron de fumar, Because they stopped smoking? porque tuve hambre y me dieron de For I comer, was porque hungry tuve and you sed y gave me me dieron de something beber, to eat. porque I tuve was frío y thirsty me and you gave me cubrieron. something to drink. I was a stranger and you invited me in. Y debería generar un signo de pregunta en la cabeza a nosotros todos. We should wonder about this. ¿Será que nos está haciendo falta algo? Is it that we're missing something? Porque parecía que era nada más deje lo que estaba haciendo Because it looked like it was just like stopping what I was doing, y ahora venga bonito a una iglesia. and now come to the church well dressed. A los de la izquierda, To those at the left hand, conocen ustedes y lo mismo, a la izquierda, apartados de mí, Same al fuego thing. eterno. go to the eternal fire. Pasaje terrible. That's a terrible passage. Al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles.
to the Porque, eternal fire, porque tuve hambre y no me dieron because I was de comer, hungry. tuve sed, no me dieron de You beber. gave me nothing to eat. I Y uno was dice, thirsty. bueno, You gave me nothing to Señor, drink. And a estas alturas no está confundido. aren't you confused at this point? A esta altura no está usted pensando, bueno, ¿es por fe o por obras? Aren't you thinking, is it by faith or by works? Podría sacar muchos más pasajes donde, I could take more passages donde parece where que it el seems resultado final o mi destino eterno depende de las obras. the final outcome depends on my works. Tengo demasiados ejemplos. There are many. ¿Qué pasa con el rico, aquel de la parábola del rico y What Lázaro? happens to the rich man and Lazarus? ¿Por qué se fue para el infierno? Why did he go to hell? Porque no compartió su comida con Because Lázaro. he didn't share his food with Ni Lazarus. siquiera se tocan estos pasajes del asunto doctrinal. Those passages are not even talked. Este divorcio entre la praxis y This separation between praxis es mortal. and faith is a deadly separation. Primero, esta esterilidad de la iglesia tan terrible, esta indiferencia, como This decían, indifference and lack of results of the church es porque hemos estado predicando un medio mensaje, is because we've been preaching half a medio message, evangelio. half a gospel. Hay muchos tipos de fe, There are many kinds of faith, pero hay una que salva. but there is one that saves. No siempre, cuando aparece la palabra fe en la When Biblia, we find the word faith in the Bible, no siempre se refiere a lo mismo. he's not always talking about the same thing. Entonces, si hay una fe que salva, If there's a faith that saves, la que habla Romanos y la que habla Efesios, the one from Romans and Ephesians, yo debería saber cuál es, I should know which is the one, porque hay diferentes tipos de fe. because there are several types. Se le llama fe, por ejemplo, a la doctrina, Faith is called, for example, to the doctrine. ¿verdad? Guarden la fe, Save the faith. cuiden la doctrina. Keep the faith, is keep the doctrine. Se conoce como fe el conjunto de creencias cristianas. And the group of doctrines, ¿Cuál es tu fe? beliefs. Soy, y yo le puedo contestar, Which is your faith? mi I can posición answer. doctrinal. My position in terms of what I Hay believe. algo que en la Biblia también llama fe, pero es el don de fe. There is the gift of faith. Un regalo que da el Espíritu Santo a gente It's a particular, gift from the muy Holy particular, Spirit to do ¿verdad? things Para edificación del resto de la iglesia. so that the rest of the church can be blessed. Gente que Dios usa en hacer milagros, People God sanidades. uses to perform miracles. Pero ya sabemos por la misma Biblia But we know from the Bible itself, que una persona puede tener el don de fe y al mismo tiempo ir al infierno. someone can have the gift of faith and go to hell at the same time. ¿Recuerdan? En tu nombre hicimos milagros. Do you remember, in your name we performed Profetizamos en tu nombre. miracles. We gave prophecies in your Echamos name. fuera demonios. We casted out demons. No los conozco. I do not know you. Entonces quiere decir que podríamos tener una persona haciendo milagros It means we might extraordinarios, have someone performing pero miracles, esa fe no salva. but that faith is not a saving one. Ni la primera que les dije. Not even the first one I mentioned. Luego And then hay algo que se llama fe, llaman algunos teólogos, fe de asentimiento, there is faith by approval. que es cuando usted acepta It's when you accept intellectually intelectualmente la existencia de algo. the existence of something. No lo entiende, You do not understand it, pero no pide usted but you do not para ask creer en eso que le den evidencias o to have explicaciones. evidences to believe in that. ¿Verdad? Entonces la mayoría vemos dos cables de electricidad pelados y no sentimos Most tocar. of us, we see two cables of electricity and we don't feel like touching them. Y la mayoría de los que estamos aquí probablemente no podemos explicar la electricidad de una Most of forma us probably racional cannot que podamos, rationally explain it. pero la mayoría preferimos no tocarlo. Most ¿verdad of que no? us would prefer not to touch those Yo le diera cables. así un tenedor y le digo, le doy 10,000 pesos y lo mete en ese toma corriente. If I give you a fork and I say, I'll give you like $30 if you touch Y usted those cables. para decirme que no tiene que explicarme cómo. In order to say no, you do not need to be an engineer in electricity. Hay otros tipos de fe, entonces. There are other kinds of faith. Luego está la fe temporaria. There's temporary faith. La fe temporaria es de la que habla Jesús en la parábola del sembrador. It's like the one Jesus talked about in the parable of the sower. Una fe que nace en un momento, agarra mucha fuerza y después There's a faith that has vienen las pruebas, las situaciones de la vida. its climax, and then when situations in life come, it decreases. Fe temporaria, intermitente, viene, va, viene, va. An intermittent ¿Verdad? faith. Pero es fe. But it is faith. ¿eh? Se viene un buen temblor. There's an earthquake. Oye, hay que ver los niveles de fe que genera un temblor.
And you should see the levels of faith that can come out of that. Es una maravilla eso. It's wonderful. Señor, Lord, oiga, y usted le pone ahí el termómetro y mide la fe. you que put the usted- thermometer and you measure the faith, and it's big. Está la fe It's natural. big faith. There's the natural faith. Pero ninguna de estas que estoy diciendo salva, None of these ones save, pero son fe. but they're faith. Bueno, está la fe muerta. There's dead faith. Por un ejemplo, Let me set an example. hay gente que ama tanto las mascotas, There are people loving pets so much. ¿eh? Y tiene su perrito ahí, They have the puppy, Cookie. the little dog, with a nice nickname, Los ojos todos saltones, así lo más feo, Cookie. like those chihuahuas, so ugly ones. Se muere, They die. hermano, se murió Cookie. The chihuahua died, Lo mandan a disecar. and he is sent to be preserved. Y usted entra y Like a mommy, toca, in other hermana, words. ¿puedo pasar así? ¿Tienen perro? Do you have a dog? ¿Qué contestan adentro? What they answer? Cookie está adentro. Yes, we do. Hermana, pero amárrelo. Tie it up. No hace falta. It is not necessary. Y cuando It's like mummified. entra usted y Cookie. You get in and there's the dog there, Casi siempre quedan así. like a mummy Cookie. with the mouth open. Pregunto, ¿tienen perro o no tienen perro? Do they have a dog or do they not? Bueno, no es de peluche, It's No not es- a stuffed animal. no es de plástico, no es It's de not a hule. plastic one or made of rubber. Mira, sí, que Yes. sí más arrastrado así. ¿Tienen perro? Sí, They do have a dog, sí, pero está disecado. so hermano. to speak. Hay gente que habría que preguntarle, ¿tenés fe? There are people you should ask, do you have faith? Sí, disecada. Yes. Just like a mummy. Disecada. Una fe que no muerde, no mueve el rabo, no It hace doesn't nada. bite, it doesn't do anything. Pero tienen fe, no podemos decir que no tienen fe. But we cannot ¿Ah? say they do not have faith. Bueno, poca fe, Just a little bit of faith. gran fe, aparece en la Biblia también, en Mateo, There's great faith, llenos de fe. filled with faith. Pero ¿cuál es la fe de la que está hablando But which is the faith Pablo, Santiago? we find in the New Testament? Esta es una fe diferente It's a different a kind. todas estas. No solamente es la aceptación intelectual de que algo existe, It's not just intellectually accepting the existence of no es something. confiar en algo aunque no tenga evidencias o pruebas de It que is eso not trusting funcione. in something without evidences. Como mucha gente tiene fe en remedios caseros, Many people have faith in medicines made in the house. no hay manera de demostrar que eso funciona, There's pero no bueno. way to prove that it works. Pero esta fe, cuando aparece en la Biblia, esta fe en latín se llama fides. But this kind of faith is called fides. Fides. That's a Latin word. En griego, In pistes. Greek, pistes. Es diferente a las otras que le dije. It is different than the other ones I mentioned. Y esta es la fe que salva. This is the saving faith. Pero ¿cómo funciona y cuál es la diferencia? How does it work and what's the difference? Santiago, el hermano Jesús, The book of James, en un momento tiene un pleito, James has a quarrel at a certain tiene moment. tiene un gran problema con un grupo de gente. He has a big problem with a group of people. Especialmente parece que dentro del grupo hay un opositor que es el problema más grande. Seems like there is someone opposing him. Esto genera el capítulo 2 de Santiago, And this generates chapter 2 of the que book of James. de por sí probablemente la epístola más difícil de interpretar. This is probably the hardest letter to interpret. Lutero sacó Santiago del canon del Nuevo Testamento He took James out of the books of the Bible y trató el libro de Santiago de hojarasca. and he tried it in a despiseful way. Le pareció que era una basura el libro de It looked Santiago, like garbage A Lutero. to Luther porque contradecía algunas de las cosas que él creyó haber entendido bien. because it contradicted several things he believed in. Esta es la fe que salva, permíteme This decir. is the saving faith. Santiago 2:14. James 2 verse 14. Empieza así el hermano And Santiago. it begins like Dice, this. hermanos míos, What good is it, my brothers? primero, ¿para quién va dirigida esta carta? My brothers, to whom is it addressed? ¿A quiénes? Ok, hermanos míos, no está hablando inconversos. My brothers. He's not Está talking hablando a to la, non-believers. la comunidad de creyentes. He's talking to the community Dice, hermanos of míos, believers. oiga. My brothers. Ahora sí una pregunta retórica. Now he makes a rhetorical question.
tiene implícita la respuesta. It has the answer in itself. Pregunta con respuesta obligatoria. No puedes decir lo que quieras. You cannot say just anything. Nos obliga a responder de una sola forma. We're forced to reply back. Dice, And there's only one way. ¿de qué sirve What good is it que uno diga que tiene fe if a man claims to have faith si no tiene obras? but has no deeds? Son dos preguntas que formula. There are two questions. Una es, ¿de qué sirve en sí? What good is it Que una persona diga if que a tiene man fe claims to have y no faith tiene but obras? has no deeds? La segunda pregunta es violentísima. Second question is very hard. ¿Podrá esa fe salvarlo? Can such faith save him? Respuesta, And the answer? no. No, it cannot. Mi madre, eso nos pone en problemas a un montón. Entonces, We're in trouble then. hay iglesias enteras. Churches are in trouble. Si la fe de un individuo o de una comunidad If the faith of a community no se puede evidenciar, does not have an evidence, ese es un tipo de fe que no salva. that's the kind of faith that cannot save. Ahora, vea que dice, ¿de qué sirve que alguno diga que tiene Now, fe? what good is it if a man claims to have faith? Esto no contradice Efesios. This is not a contradiction with Ephesians. Efesios dice que somos salvos por fe. Ephesians says we're saved through faith. Pero Santiago no dice de qué sirve que alguien tenga fe. James is not saying what good is it for someone to have faith. No, si tuviera fe genuina no hay problema. If it's a genuine one, Dice, there's no problem. ¿De qué sirve que alguno diga que If tiene? someone claims to have faith, Dígame, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene plata? what good is it if someone says or claims to have money? Que mi hermano, yo tengo mucha plata. I have a lot of money. ¿En serio? Someone says, oh, Hey. is that so? Te invito a mi casa. I invite you to my house. Y usted entra a la casa y llena de goteras. You get into the house, there are leaks. Se van los huecos en el piso. There are holes in the floor. Y quiere cenar, hermano, y le pone un pedazo de pan añejo Do así. you want to have supper and there is a piece of bread Dice, hermano, perdón, saved for 2 weeks? ¿qué piensa? What do you think? ¿Te engañaron o no? Were you deceived by this person? O sea, mira, perdona, pero no parece. It doesn't seem like you have money. Lo que dice Santiago aquí es What algo James is parecido. saying, Usted dice que tiene fe you say you have faith? para verla, Let me see it. para verla. Let me see it. Entonces dice una que ese tipo de fe no salva. That kind of faith cannot save you. Hace poquito prediqué, ¿se acuerda del fruto? Lo Just a while mismo. ago I was preaching about the Toda fruits. rama que no da fruto Any branch not giving fruits es lo mismo. is going to be cut off. Santiago 2:17 James 2:17. dice, así también la fe por sí sola, In the same way, faith by itself, si no tiene obras, if it is not accompanied by action, cookie. just like the dog, the Fe, chihuahua, fe cookie. is a faith just like the chihuahua, is dead, Fe, quiero Taco Bell. is dead. Calvino decía Calvino, que somos salvos por la fe sola, he said we're saved through faith, pero no por una fe que queda sola. but not by a faith that is left alone. Ahora nosotros podemos hacer un ejercicio aquí de interpretación bíblica. Now we can try to interpret here. A ver, la fe sin obras Faith without works es fe is, muerta. is a dead one. Ahora, las obras sin fe Now, son obras. Works without faith are dead works as well. La misma ley funciona si la Same polarizamos. law works the opposite way. Obras muertas. Si esta iglesia, por más que ayudara a personas con problemas de This church adicción, helps people damos de with comer a drug los niños, addictions and feeding the poor. pero si no creemos que Jesucristo es el But Señor if y we el do not Rey, believe that Jesus is the Lord, y si no lo adoramos, and if we do not worship Him, seríamos una ONG más en we el would mundo. be one more organization. Lo que hace que sea iglesia es la combinación de estas dos The cosas. combination of these two Ahora, things, faith and qué works, interesante, makes the Santiago church. dice, muéstrame. James Porque, says, show me your dice, faith. vea que comienza a personalizarse el problema. And now the problem is personalized. Había alguien por ahí del grupo que era el que daba más problemas. There was a troublemaker in the group. James Versículo was addressing. 18. Verse 18. Dice, sin embargo, alguien dirá, But someone will say, tú tienes fe you have faith. y yo tengo obras. I have deeds. El Papa y Lutero. The Pope and Luther.
Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras, Show me your faith without deeds, y yo te mostraré la fe por mis and I obras. will show you my faith by what I do. Palabra clave, There's a key word here. muéstrame. Show me. Bueno, qué interesante porque la fe es Interesting. intangible. Because faith cannot be touched. Es algo que no se ve, no It's se something puede. you cannot see. ¿Cómo muestro la fe? How can you show your faith? Bueno, tienen que haber evidencias, igual que el amor. There must be evidences just the same as with love. Digan, a ver, ¿cuál mujer que se casa hoy? Which woman who gets married today Se casa hoy y el marido marries and the le dice, husband ya vengo, says, I'll be back. y vuelve 3 meses después. He comes 3 months later. Y ella diría, "No, estamos recién casados, estamos como She says, locos. we're newlywed, we're so in love. Y su esposo And where's your husband? fue a hacer un mandado hace 3 meses, ya Well, he viene. went to make an errand and he's being away for 3 months. He'll be back. ¿Usted se conformaría con eso? Would you conform to that? O sea, esos son evidencias de amor. Are those evidences of love? Entonces, el amor tiene que tener evidencias. Love must have evidences. La gente hace cosas. People do Y, things. y el amor se expresa de diferentes formas. And para love que- is expressed ¿verdad? in different ways. Entonces, una mujer, por ejemplo, usted llega a un hogar You come to a y house, ve la casa impresionantemente there's a woman, limpia. the house is Y impressively son clean expresiones. and Es arranged. una forma de decir, miren cuánto amo a mi marido. It's an expression to say, look at how much I love my Alguna husband. gente lo expresa así, otras Some no, people no- express it like no that. necesariamente, pero There's o several different ways to regalamos express cosas, it. Or we ¿verdad? give Entonces, para presents. que vean cuánto la amo, les regalé un anillo, Look how much I love un her. ramo de flores. A bunch of flowers. Como sea, son evidencias. Por lo menos hay una evidencia. There are evidences, Pero no puede ser que no haya ninguna. but it is not possible not to have any. Santiago dice, si usted dice que tiene fe, enséñeme. James says, if you have faith, show it to me. Y ahora empieza esta buena. And then he says, Versículo 19. verse 19, ¿Tú crees que hay un solo Dios? you believe that there is one God. Magnífico. Good. También los demonios lo creen y tiemblan. Even the demons believe that and shudder. O sea, ustedes se sienten seguros porque tienen la doctrina You correcta. feel safe because you have the right doctrine, he says, O sea, porque fueron al seminario correcto. because you went to the right seminar, Porque la iglesia donde van predican sana doctrina. ¿Está because contento? you have the right doctrine in your church. Sorpresa. Surprise. El diablo y los demonios tienen la doctrina The correcta. devil have the right doctrine as well, and so the demons. El monoteísmo fue lo más particular del judaísmo. Believing in one God was the singular thing about the Jewish religion. La única religión que tenía un solo Dios. The only religion with one God. Todas las naciones alrededor fueron politeístas siempre. All the others believed in several gods. Y eso hacía la diferencia entre Israel y otras That made the naciones. difference between Israel and the rest of the nations. Jehová nuestro Dios uno es. Yahweh, our Lord, is the only one. Santiago dice, ¿ustedes creen eso? You believe in that? Amén. Amen. El diablo también cree eso. And so the devil does. Y se va a ir al cielo el diablo por creer. Is the devil going to heaven because he has the Porque no right solo doctrine? eso. And not Los just demonios that. saben que Cristo salva. The demons know he saves. ¿O no? ¿Cree que lo Jesus saben? saves. Los demonios saben que Cristo vuelve. The demons know he's coming back. Saben que Cristo es el Señor. They know Jesus is the Lord. Así le dijeron Jesús, Hijo de Dios Altísimo. They Le said, decían. Jesus, Son of the Almighty God. Los demonios tienen la doctrina The correcta. demons have the No, right doctrine, no alcanza para salvarse. but it's not enough to be saved. Y algunos creímos que si sabíamos, teníamos un buen discipulado, Some que believe if we have a good discipleship, la Biblia correcta the right Bible, no es suficiente. it is not enough. Y aquí parece que ya llegó al clímax la discusión. It seems like the climax of the argument arrived. Había un majadero ahí en el There grupo was a troublemaker in the middle of que that. seguro seguía, sí, pues yo creo que se necesitan las obras. And probably he said, well, but works are enough. Y Santiago ya estaba que le hervía la cabeza. And James was just sick and tired of this. Y el hermanito Santiago And brother James, se bajó de la cruz he was upset. y le dice, qué tonto You eres. foolish man, he said. Ya no le habla al grupo, seguro le habla al mozote que He's estaba ahí. probably talking to the person. Dice, qué tonto You eres. foolish man. ¿Quieres convencerte de que la fe sin obras es estéril? Do you want evidences that faith without deeds is useless? Qué bruto. How foolish.
¿Quieres que te haga un dibujo en la pizarra? Do you want me to draw a picture? ¿Qué tengo que hacer para que entendas What do I have to do to make you que understand? una fe sin obras es Faith muerta? without works is dead. Y una fe muerta no puede salvar. And a dead faith cannot save you. Decía Pablo en el libro de Gálatas: Paul said in Galatians, en Cristo Jesús nada vale estar o no estar in Christ circuncidados. Jesus is useless to be circumcised or not. Lo que vale es la fe What works is your faith, que actúa mediante el amor. acting through love. La fe no es algo pasivo, Faith is not something that remains es algo passive, activo. it's active. Dice entonces, terminando, hoy terminando, And then in verse 21, Santiago 2:21 dice: no fue declarado justo nuestro padre Abraham por lo que hizo cuando ofreció sobre el altar a su hijo Isaac. was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? Dice, ya lo ves, You see, su fe y sus obras actuaban conjuntamente, his faith and his actions were working together. y su fe llegó a la perfección por las obras que And hizo. his faith was made complete by what he did. Porque Abraham podía decir: no, yo amo a Dios sobre todas las cosas. Abraham could have said, I love God above all things. Tan lindo el Señor. How nice he Ay, is. es que Dios es tan bueno. God is so good. Todas esas frases que decimos románticas. Those phrases we use. Pero el día que le dijo: sí, pero entrégueme a su hijo en But sacrificio. give me your son as a sacrifice. Vamos a ver si es cierto todo, Let's ¿no? see if it is truth. Usted sabe las cosas que decimos nosotros en las canciones. We say several things in our songs. Solo tú eres el rey de mi vida. You are the king of my life. ¿Quién como tú, Señor? Who is like you, Lord? Por ti yo haría lo que I sea. would do anything. Es un romanticismo en las canciones. So romantic. Que Dios nos agarre confesados el día que Dios diga: vamos a ver si es cierto todo But the eso. day God tests what we say, we must stand in firm ground. A ver si esa fe puramente intelectual y verbal, cuando tengamos que ponerla en práctica. Let's see if we can practice what we say. Entonces, conclusión. So, just to finish, Según Santiago, according to James, la fe sin obras, faith without works, número 1, number 1, no es provechosa. it is useless. Dice: ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe? What good is it if a man claims Fe to sin have faith? obras no es provechosa. ¿Algún sinónimo? Otra cosa de provechosa. ¿Cómo entendemos eso? La How fe can sin we call obras, ¿qué this? sería? No, Faith without ¿Ah? works no sirve para nada. is vain. Faith without No produce. works is not productive. ¿Ah? ¿Sí? A ver, algo más alajueliteño, así nuestra traducción así Something more common in our language. no promete esa fe. Es una fe que no compone nada, It's a faith that is useless. pura paja la fe esa. It's rubbish. Eso, tropicalicemos el pasaje, If we take it to our own words. así lo entendemos mejor. Segunda cosa, la fe sin obras, Faith without works versículo 14, no salva. does not save. Así que olvídese de eso que un día pasó y que no, pero ya yo recibí al Señor hace como en So forget about saying, 1942. oh, I accepted Jesus like 22 years ago. ¿Y qué has hecho todos estos años, What muchachos? have you done during all these years? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo explica usted la esterilidad en todos How estos can años? you explain that your faith is like barren? La fe sin obras no salva. Faith without works cannot save. Dice además 17 que la fe sin obras es cookie, Faith without works is Muerta. dead, like the Chihuahua. fe chihuahua. Nos dice número 4 Number 4, que la fe de verdad real faith tiene evidencias, must have evidences. puede mostrarse. It can be shown. Número 5, Number 5, la número 5 es violentísima. this is a violent one. Versículo 19, Verse 19, los demonios creen y tiemblan. the demons believe that and shudder. La aceptación intelectual de la existencia de Dios y de su Intellectual palabra acceptance of God's existence sin obras without works es demoníaca. is devilish. Es la fe de los demonios. It's the faith the demons have. Pongámonos de pie. Let us stand up. Déjeme decirle algunas máximas que yo creo que quiero compartir con usted. Let me share some statements with you. Quiero compartirlos con usted. I want to share them with you.
Porque sigue siendo un tema fácil de malinterpretar. because it is still misinterpreted very easily. Y alguien podría salir de aquí diciendo, en esa iglesia creen que la salvación es por obras. Someone could say, oh, in that church they believe salvation is through works. Sería terrible si dicen eso. That would be terrible. En esta iglesia creemos que la salvación es un regalo de Dios We believe salvation is a gift from God, y lo recibimos por la fe and we receive it by faith en Jesucristo. in Jesus Christ. Esa es la única verdad. That's the only truth. Pero Nonetheless, podemos decir cosas como estas we can say entonces. things like this. Número uno, Number one, no hacemos obras para salvarnos. we don't do good deeds to be saved. Hacemos obras porque somos salvos. We do good deeds because we are saved. Podemos decir We can say que las obras no son la raíz de la salvación, works are not the root of salvation, pero son el fruto. but they are its fruit. Que no son la causa, They are not the cause, sino el but efecto. the effect. Y podríamos decir And we could say, que si nuestra fe if our faith no da señales de vida, doesn't give signs of life, Chihuahua. it's probably like the Chihuahua, Cuando dead. termino con algo que creo que en estos días les decía. Let me finish with something I said to you several days ago. Juan el Bautista John the Baptist, está en la cárcel. he is in jail. ¿Sabe cuánto tiene de estar en la cárcel? You know for how long he's been there? Un largo año. A year. Juan había bautizado a Jesús John himself baptized Jesus. y le dijo a la multitud: He said to the crowd, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. behold the Lamb of God who takes away the sin of the world. Y reconoció en su primo Jesús He acknowledged in his own cousin el Jesus. Mesías esperado. He was the Messiah. No tenía la menor duda. He didn't have any doubt. Pero en medio de estas cosas que Jesús entra al escenario, But in the middle of all that happened, when Jesus came, Juan comienza a bajar su perfil, John decreases in pero importance. ya había hecho y había dicho cosas muy violentas He had said very violent things, que le habían generado una gran cantidad de enemigos, and there were a lot of enemies around him, incluyendo a Herodes. including Herod. Y entonces, And then, en esos días, solamente empezando el ministerio de those Jesús, days when Jesus started his ministry, Juan es arrestado. John was arrested. Dígame una cosa, Tell me something. según el entendimiento teológico que tenía Juan del Mesías, According to the understanding of that John had, the revelation, el Mesías libertador, the Messiah was going to deliver. el caudillo de Israel, He was a hero. el in que Israel. sacaría a los odiados romanos para He siempre de su was tierra. going to cast out the Romans out of Israel. Cuando Juan es cautivo, When John is imprisoned, lo meten en una prisión. he's taken to jail. Yo imagino que Juan iba prácticamente riéndose. Probably John was laughing. Esta gente no sabe con quién se está metiendo. These people don't know whom they are messing with. Me imagino cuando llegó ahí a la cárcel, mira, Juan el Bautista, When he got to jail, oh, John the Baptist is here. mi primo es el Mesías, muy My feo. cousin is the deliverer. Yo bauticé al Mesías, muy I feo. baptized him myself. ¿Cuánto creen que voy a durar aquí? A ver, apuesten. You think I'm going to stay here for a long 3 horas, while? 4 horas. Make your bets. 3-4 hours. Soy primo del Mesías. I'm the cousin of the Messiah. Soy el profeta que anunció su llegada. I announced Mire, pobrecitos, Announced. agárrense porque espere lo que viene. you're going to have what you deserve for what you're doing to me. Una semana, A week passed, 15 días, 2 weeks, 6 meses. 6 months, Y Juan, de ahí, hermano. and John was there like, como a qué hora más o menos va a caer la cosa esa. when's he coming to rescue you? Juan entró en una crisis. John got into a crisis. Yo entiendo, en los sandalias de Juan, 8 meses, 8 months passed, ni noticias. not even news about him. Peor, las cosas que Juan escucha The things John was listening to es que el Mesías que bautizó is that the Messiah he baptized está sanando a los romanos. is healing the Romans. ¿Usted se imagina cómo se puede, Juan, qué está pasando aquí? Can you imagine the confusion? Y bueno, solo los discípulos de Juan llegaban de vez en cuando a dejarle algo ahí. Only his disciples came Y Juan no pudo más al año. every once in a while, and Dice, after a year, Por favor, hágame un favor. do me a favor, he said to his Vayan y le disciples. preguntan a Jesús Go and ask Jesus,
que si Él es el Mesías o tenemos que Are esperar otro. you the Messiah, or do we have to wait for somebody else? Al año, After a year, los discípulos van donde Jesús. then the disciples did what John Jesús asked. tiene una multitud al frente. He had a crowd in front of Y him. delante de todos le And in preguntan, front of Señor, everyone, he got this question. dice Juan John said, que si usted es el Mesías are you the Messiah, o tenemos que esperar or otro. should we wait for somebody else? Algunos de los discípulos seguro hicieron mala cara. Some of the disciples probably Qué bárbaro, Juan. were upset. Qué bruto. How can John think like that? ¿Cómo se le ocurre poner en How duda can una cosa? he doubt about this? Tuvieron que haber hecho algún comentario o algún gesto, They probably make certain porque Jesús aprovecha más bien body or expression or para hacer una defensa de Juan el Bautista. because then Jesus defended John the Baptist. Jesús entiende la situación de Jesus understand John's Juan. Y dice, no, situation. este hombre, Juan el Bautista, le dice a la multitud, He said, this man, es más que un profeta. before the crowd, he's more than a Y prophet. comienza a decir un montón de cosas maravillosas de Juan. He said a lot of wonderful things about Termina John. diciendo, And he es finishes saying, el hombre más grande que ha nacido de una mujer, he's es the Juan el greatest Bautista. man ever been born from a woman. Bueno, los discípulos de Jesús se quedaron como diciendo, bueno, The disciples más que Moisés, más que Elías, thought, well, more than Moses and Elijah? pero hizo la pregunta. But then he asked the question. Y Jesús le dice, dile a Juan. Tell John, Jesus said. O sea, la pregunta es, ¿usted de verdad o The question is, are you the real McCoy? cómo se responde a eso? How would you reply back? Jesús le dice, dile a Juan John said, tell John, que los, Jesus said, que tell los ciegos ven, the blind see, que los cojos andan the lame walk, y que a los pobres es anunciado el and the evangelio. gospel is preached to the poor. Yo soy de verdad. I am the real one. Esas son las evidencias de mi fe. Those are the evidences I have. Siempre me pregunto cómo sería la I always respuesta de la iglesia Wonder the reply of the church si el mundo hoy nos preguntara, if the world asks, ¿son ustedes la iglesia o hay are que you esperar the otro? church or should we wait for another one? ¿Cuál será la respuesta? What would be the answer? Hacemos cultos, We make services, construimos templos, we build temples, grabamos discos. we record music. Señor, te damos gracias esta mañana. Lord, we thank you this morning. Pedimos que nos ayudes. We ask for your help. Hoy, como dice el libro Corintios, Just as the book of Corinthians tenemos says, que examinar nuestra fe. we must examine our faith. Nosotros mismos examinar nuestra We fe. ourselves must examine our faith. Si hemos creído lo If correcto, we have believed in the right thing, si vivimos de acuerdo a lo que if creemos, we live by what we believe, si somos consecuentes con la doctrina que nos fue if enseñada, we're consequent with the doctrine we believe in, ayúdanos a que así sea, help us to make it happen. porque este mundo incrédulo Because this world that doesn't believe in you necesita evidencias para creer needs evidences en Cristo. in Christ. Amén. Amen. Amén. Muchas gracias, hermanos. 12:30 salimos de aquí para los bautismos, ¿ok? 12:30, más de 50 personas se van a bautizar. Si usted todavía lo está pensando, vaya, venga con nosotros y ahí se decide si quiere o no. Lleve una pantaloneta por cualquier cosa. Nos vemos en la tarde y el martes te anuncio. Tengo un grupo de